En este video veremos un modelo, en este caso un modelo de un problema, donde tenemos un motor eléctrico de corriente directa con excitación de campo y que está sujeto a una carga inercial como vemos aquí. La carga inercial está modelada como J, que es nuestro momento de inercia, θ que viene siendo nuestro ángulo de giro y nuestra fricción está modelada como una especie de amortiguamiento que está colocada aquí. Beta es un coeficiente de fricción viscosa, Kt es la constante del torque, lo que vemos aquí por corriente de campo, R de campo, L de campo y resistencia de armadura, y tendríamos todos nuestros datos. En este video aprenderemos a ver cómo un modelo matemático de un problema puede ser convertido a un sistema de control. Utilizaremos nuestra transformada de Laplace para poder trabajar en el dominio de la frecuencia, resolver en el dominio de la frecuencia y luego regresar al dominio del tiempo, además de obtener nuestra función de transferencia del sistema. Entonces nosotros podemos comenzar formulando algunas ecuaciones. Modelando cada elemento del sistema, la primera ecuación la podemos ver en el circuito que está aquí en la excitación del campo para el motor. Si aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff, llegamos a esta primera ecuación, que sería el voltaje de entrada, esto es igual a la caída de voltaje de los dos elementos, que sería R de F por IF más inductancia, que sería L por L de F por la derivada de la corriente de campo, que sería IF con respecto al tiempo. Tendríamos nuestra primera ecuación, que modela la parte eléctrica de excitación hacia la armadura del motor. La segunda ecuación sería una ecuación que modele la parte del sistema inercial, la parte mecánica. Esta ecuación nos quedaría de la siguiente manera. Incluso el problema nos lo da. Para avanzar un poco más rápido, esto sería J, el momento de inercia, y en términos del ángulo sería derivada segunda del ángulo con respecto al tiempo, más la beta, que es el coeficiente de fricción por la primera derivada, y esto sería igual al torque dependiente del tiempo. Y la tercera ecuación nos la da exactamente en la parte del motor, es la relación entre el torque con la corriente de campo, que sería Kt, coeficiente del torque magnético, por corriente de campo, esto es igual al torque. Ahora aquí la idea es relacionar una variable de entrada con una variable de salida. ¿Cuál es nuestra variable de entrada? Pues es E de t y nuestra variable de salida sería θ. Entonces tenemos que relacionar de alguna manera estas variables. Como el problema que tenemos acá incluye algunas ecuaciones diferenciales, necesitaremos una estrategia para pasar estas ecuaciones diferenciales a ecuaciones algebraicas simples. Entonces esto quiere decir que vamos a pasarla por medio de la transformada de Laplace y nos arrojará cada una de ellas una ecuación puramente algebraica en el dominio de la frecuencia. Entonces vamos a aplicarla. Vamos con la primera. E de t es una función de tiempo, entonces se va a transformar en E de s. R de f, que es una constante por la constante de campo, que es la variable que me interesa, se va a transformar como R de f por IF de s. Y luego me queda más inductancia, que es L de f, pero es una derivada, entonces la transformada de Laplace de una derivada es la multiplicación de s por la función, entonces sería s por L de f, que es la inductancia de campo por la función I de f de s. Ahí tenemos la transformada de Laplace de la primera ecuación. Para la segunda ecuación ocuparíamos la transformada de Laplace de la segunda derivada y primera derivada, entonces nos quedaría J por S cuadrada por θ de S más beta por la primera derivada, que sería S por θ de S. Esto sería igual a la variable del torque, que es la variable de salida para esta ecuación, que sería torque de S del dominio de tiempo pasado al dominio de frecuencia. Ahora vamos con la tercera ecuación. Esta ecuación vemos que nada más tiene la corriente de campo y el torque como variable, entonces nos quedaría K de t, constante de torque, por I de F de S igual al torque de S. De esta manera ya tenemos los modelos matemáticos de estas ecuaciones en el dominio del tiempo, pasados al dominio de la frecuencia. Nos vamos a quedar con estas ecuaciones y vamos a manipular la parte algebraica. Nuestras ecuaciones ahora nos conviene combinarlas para tener una sola función en términos de la entrada y la salida. La salida quedamos que iba a ser el ángulo θ y la entrada tendrá que ser E de s, que se va a suministrar. Entonces vamos a combinar primero. Me doy cuenta que el torque aquí lo puedo combinar con este, entonces combinando la ecuación 2 con la ecuación 3 nos quedaría lo siguiente: Js cuadrado de θ más beta por s por θ de s igual al torque. Combinamos el torque de la ecuación 2 con el torque de la ecuación 3, entonces nos quedaría
K de t por IF de S. Entonces despejando nos quedaría IF de S. Ahora, la ecuación primero tiene IF de S, entonces la puedo combinar aquí para tener las tres ecuaciones combinadas. Antes de hacerlo necesito despejar IF de S, entonces despejando nos quedaría IF de S igual a la tensión de S dividiendo entre lo que está multiplicando a IF de S. Factorizamos IF de S y nos quedaría R de F más S por L de F. Normalmente en las transformadas de Laplace la S siempre tiene que estar sola. Entonces para que aparezca sola lo que yo tengo que hacer y no alterar la parte matemática es dividir todo entre la constante que está multiplicando en S. En este caso L de F. Entonces L de F va a pasar a dividir a A más. Entonces nos quedaría E de S sobre L de F dividiendo entre S más R de F entre L de F. Simplificamos L de F y nos quedaría de la siguiente manera. Ahora regresamos a la primera ecuación. Nos damos cuenta que θ de S es factor común, entonces factorizamos la ecuación y escribimos θ de S que multiplica a J por S cuadrada más beta por S, esto es igual a KT por E de S sobre L de F sobre S más R de F sobre L de F, nos quedaría de la siguiente manera. Ahora me doy cuenta que la entrada que está aquí la puedo escribir de la siguiente manera. Para hacerla más visible. De esta manera puedo ver la relación entre la entrada y la salida. De tal manera puedo obtener mi función de transferencia. Entonces si yo relaciono mi salida con respecto a la entrada, me queda justo así. Entonces me va a quedar KT sobre L de F dividiendo entre S más R de F sobre L de F. Y la parte de aquí va a pasar dividiendo. De manera que nos queda así. J por S cuadrado más beta por S. Y si queremos factorizar más para tener de manera factorizada lo que es nuestro denominador polinomial, factorizamos aquí la S. De manera que nos quedaría de J por S más beta. Todo esto multiplicado por S. Recordemos que la S siempre tiene que estar sola, entonces para dejarla completamente sola debemos dividir todo entre J. Aquí dividimos entre J y aquí también dividimos entre J. Cabe mencionar que aquí ya no se divide porque de momento esto va a multiplicarse, estos dos términos van a multiplicarse. Me basta con dividir un solo factor para de eso sobreentender que cuando se multipliquen todos ya no tenga que poner otra J aquí abajo. Entonces ahora nuestro resultado nos quedaría de la siguiente manera en el dominio de Laplace. Nos está quedando KT, una constante entre L, F por J, porque esta de aquí se está dividiendo, medios con medios, queda en la parte de abajo, entre ahora sí todo esto, que me quedaría como S más R de F sobre L de F entre acá, y me quedaría J con J, se cancela, entonces me queda S más B entre J, todo eso por S, y de esta manera tenemos ahora sí nuestra función de transferencia en el dominio del tiempo. Bien, ahora para nuestro ejemplo anterior realizamos una simulación en MATLAB. Primero realizamos el ingreso de las variables en el script. Como podemos observar, tenemos las variables y los datos del ejercicio. Son datos aleatorios y tenemos nuestro numerador y denominador que nos servirán para nuestra función de transferencia. Corremos nuestro script y nos dan las variables en el workspace. Ahora en Simulink tenemos nuestro voltaje de entrada que es de 5 voltios. Tenemos una función de transferencia y tenemos un integrador. Además de eso tenemos un scope que nos servirá para visualizar nuestras gráficas y dos displays, uno para la posición del
del ángulo con respecto al voltaje y otro que nos servirá para mirar las revoluciones de nuestro motor. Nuestra simulación va a estar dada en un tiempo de 12 segundos y, como ya les mencioné, con un voltaje de 5 voltios. Bien, ahora vamos a visualizar las gráficas que nos da el Simulink. Como podemos observar, en la gráfica superior tenemos dos señales. Una, el voltaje de entrada, que está de color amarillo, que en este caso, como ya mencionamos, es de 5 voltios. Y de color azul tenemos las revoluciones, que avanzan y se incrementan en el tiempo hasta llegar a 4.7 revoluciones por segundo. En la gráfica inferior tenemos dos señales. Una señal es el voltaje y otra es la posición del motor con respecto al voltaje. En este caso, la señal de color azul es nuestro voltaje de 5 voltios y de color amarillo tenemos la posición de nuestro motor con respecto al voltaje, que en este caso es de 0.5 revoluciones sobre segundo.